El libro de los Salmos. El significado de la palabra salmos es salterio, cánticos acompañados de instrumento de cuerdas. También el significado del libro en términos generales es: Dios es el único motivo de la alabanza. El centro de la alabanza es Dios. El libro de los Salmos está ubicado exactamente en el centro de la Biblia. Y el capítulo que está en la mitad de todos los capítulos de la Biblia es el capítulo 119 de los Salmos. El libro de los Salmos es el más largo de todos los libros de la Biblia. Es una colección de 5 libros y expresa una variedad de cantos, lamentos, oraciones, alabanzas, súplicas, y se compone de una colección de oraciones, de cánticos, de expresiones, de poemas que hizo el pueblo judío a través de su historia. Los salmos tienen una gran antigüedad. La mayoría de ellos hace unos 3000 años que fueron compuestos. Algo otros tienen más. En el libro de los Salmos vemos que está ubicado en el Antiguo Testamento, y los judíos del Antiguo Testamento lo llamaban el himnario de Israel, el libro de las alabanzas del pueblo de Dios. Ya en una traducción llamada la Septuaginta se le da el nombre el libro de los Salmos o cántico, porque viene de una palabra griega relacionada con cantos entonados con el acompañamiento de instrumentos de cuerdas. Los salmos entonces son y fueron el himnario del pueblo de Israel. De uno de esos salmos es donde dice el Evangelio que la noche de la última cena, cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, después de haber cantado el himno, cuando cenaron, cantaron, y el himno se tomaba del libro de los Salmos, y era un salmo de los de las Pascuas que celebraba el pueblo judío. La paternidad literaria y la fecha del libro de los Salmos tiene diferentes títulos y tiene diferentes autores. Muchos podrían pensar que David fue el que escribió todo el libro de los Salmos, pero no es así. Expresamente, el nombre de David como autor aparece en 73 salmos. Tal vez algunos más sean de él, pero no aparece su nombre en ellos. Hay algunos salmos que también los compuso su hijo Salomón. Otros son de un grupo llamado los hijos de Coré. Hay salmos también de Asaf. Hay salmos de un hombre llamado Emán. También otro autor que se llamaba Etán. Y hay salmos también que fueron compuestos por Moisés. Esos salmos de Moisés entonces tienen unos 3300 años de antigüedad, unos 1300 años antes de Cristo, alrededor de 300 años o más antes que David. La mayoría de los salmos fueron escritos en tiempos de David y en tiempos de Salomón. La naturaleza de los salmos es la poesía hebrea. A diferencia de gran parte de la poesía occidental, la poesía hebrea no se preocupaba por rimar ni por conservar un estilo repetitivo en el primero y el segundo renglón, o en el primero y el tercero, ni en el tercero o el segundo y el cuarto, bueno, que fuera como alternada la rima. Eso no le preocupaba a los judíos, sino era el contenido que querían expresar sus cánticos. La clasificación de los salmos. Los salmos han sido agrupados generalmente de la siguiente manera.
Hay salmos de súplicas, de oraciones, de ruegos, de peticiones individuales o colectivas. Hay salmos de lamentación, hay salmos imprecatorios, donde se urge a Dios para que obre, para que intervenga a favor del orante, del salmista. En los salmos nos vemos reflejados todos los creyentes. En los salmos entendemos las experiencias que pasaron aquellos que los escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. En los salmos están todas las experiencias humanas habidas y por haber. Hay salmos para cada ocasión, para cada sentimiento y para cualquier temporada que esté atravesando el creyente. Porque los salmos no fueron solamente inspiración de un muy buen escritor, sino que en los salmos quedaron reflejadas las vivencias de aquellos hombres de Dios que tuvieron que pasar por muchas cosas, y gracias a esas experiencias que ellos tuvieron, algunas de ellas muy duras, es que nosotros hemos sido beneficiados con el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos hay unos que son acerca de exaltación, adoración, alabanza, júbilo, reconocimiento al Dios de la Biblia. Hay salmos que son dedicados a la ciudad de Jerusalén, que van enfocados a la intercesión por Jerusalén, al reconocimiento de Jerusalén como la ciudad del gran rey, la capital del pueblo de Israel. Hay salmos denominados reales o monárquicos, que son los salmos donde se habla de reyes, o un rey los canta, o son dedicados a un rey, pero pues tenemos claro que el rey de los reyes es el Señor Jesucristo. De modo que esos salmos reales van enfocados hacia la realeza de Jesucristo. Hay salmos que son didácticos y sapienciales, que hablan de la conducta humana, de las emociones humanas, de las experiencias humanas, la expresión del ser humano hacia su Dios. Los salmos podrían también clasificarse, hay algunos que hablan de la creación, otros que hablan del éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Hay salmos de arrepentimiento, hay cánticos graduales que se cantaban en la fiesta de los tabernáculos. Hay salmos que contienen importantes profecías con respecto al Mesías, hay salmos que son de corte mesiánico, sea de la venida del Señor Jesús, sea de su sufrimiento, de su ministerio, de su glorificación, de su reino futuro. Los salmos expresan muchas cosas acerca del Mesías. Los títulos y expresiones técnicas de los salmos, a excepción de 34 salmos, todos los demás salmos contienen títulos o inscripciones que por lo general constituyen el primer versículo en el texto hebreo. Esos títulos fueron añadidos después de que los salmos fueron escritos completamente, pero esos títulos que fueron añadidos en los encabezados de los salmos, o a veces dentro de ellos mismos, son históricamente correctos. Hay dos expresiones técnicas que son usadas muy frecuentemente en los salmos, como son la palabra Selah, que aparece 71 veces en los salmos, y aparecen también 3 veces en el libro de Habacuc. Probablemente era un signo musical que indicaba un interludio o cambio de acompañamiento musical, como para un cambio de nota, para hacer un descanso o hacer hincapié en lo que se había dicho o lo que se iba a decir por siguiente. Y segundo, se aparece también allí la frase para el director del coro o al músico principal. Posiblemente era para usarse en ocasiones especiales, y hay otros títulos y expresiones a los que se da consideración en salmos específicos. Hay palabras que uno no las entiende, pero están ahí. Eran como unos refuerzos o unos descansos entre los salmos. Los salmos imprecatorios, o salmos donde se invocan los juicios o las maldiciones de Dios sobre los enemigos, causan perplejidad en muchos. Sin embargo, debe considerarse que el propósito de esas oraciones apresuradas, de esas oraciones con un tinte emocional muy elevado, muy profundo, con un sentimiento, eran para demostrar que el juicio de Dios es santo y justo,
para con los malos. Demostrar también la autoridad de Dios sobre la maldad. Tratar de convencer al malo que debe buscar a Dios, porque Dios es un juez implacable cuando dice ajusticiar a la humanidad. Querían estos salmos imprecatorios, o que urgían a Dios a juzgar, a ejecutar juicio, era también llevar al justo para que alabe a Dios, guiarlo para que alabe a Dios, porque Dios es el Dios que ejecuta los juicios. Por lo tanto, el resultado del celo del salmista por Dios y su aborrecimiento del pecado, el salmista sin embargo pide a Dios que castigue al malo y establezca su justicia, porque Dios aborrece el pecado. Los 5 libros en que se agrupan los salmos, cada uno de los cuales concluye con una alabanza o doxología, se dividen entre el Salmo 1 al Salmo 41, grupo 1, grupo 2, Salmos 42 al 72, grupo 3, Salmos 73 al 89, grupo 4, Salmos 90 al 106 y el grupo 5, Salmos 107 al 150. Y al principio de cada salmo, en la mayoría de las Biblias, se presenta un resumen del contenido de los salmos y también el motivo que inspiró al salmista, al orante, a escribir ese tipo de salmo. En el libro de los salmos, entonces, nosotros encontramos que podemos identificarnos con los salmos. Podemos encontrar en ellos, si estamos alegres, un salmo adecuado o muchos salmos adecuados para expresar nuestra alegría que sentimos en el espíritu. Si estamos con miedo, atemorizados, hay salmos que nos pueden servir para nosotros meditar en ellos, leerlos, leérselos a Dios, leernos a nosotros mismos, leerle a otros, enseñar en la congregación, en la familia, acerca de quién es el Dios que está en el libro de los Salmos, el Dios de la Biblia. Hay salmos para el que está triste, para el que está acomplejado, acongojado. Hay salmos que nos ayudan para el que está en depresión, para el que está siendo perseguido, salmos para expresar tristeza, salmos para el que está enfermo. Hay salmos para aquel que quiere expresar a Dios una acción de gracias ruidosa, aquel que quiere entrar explosivamente en la presencia de Dios. También hay salmos que le pueden servir. Los salmos nos pueden servir mucho en la oración. Hay personas que dicen que no encuentran qué orar. Sería bueno entonces que abrieran el libro de los salmos y tomaran como ejemplo y como inspiración alguno de los salmos o varios salmos. Toda la palabra de Dios es benéfica, pero cada libro de la Biblia tiene su particularidad. En este caso, el libro de los Salmos está lleno de mucha riqueza teológica. Hay doctrina que se puede aprender en el libro de los Salmos. Testimonios de aquellos que alguna vez se sintieron como a punto de morir, otros que sintieron que la espada ya los alcanzaba. En los Salmos hay algunos que sintieron que la envidia los consumía, el celo por ver prosperar a otros. En los Salmos encontramos el carácter de Dios, el carácter de los hijos de Dios. Dios puede tratar nuestras vidas a través de los Salmos. Los mismos psicólogos y psiquiatras recomiendan a las personas leer en la Biblia el libro de los Salmos. En los Salmos podemos encontrar inspiración, consuelo, fortaleza. Podemos fortalecer nuestra fe cuando leemos el libro de los Salmos. En fin, es un libro maravilloso que nunca en vano podrá ser leído y no en vano está en la Biblia. Todos los 66 libros de los cuales hace parte el libro de los Salmos son indispensables y son necesarios para que los leamos, para que los pongamos por obra y para que los compartamos a todo aquel que esté en necesidad.
Que el Señor Jesús les bendiga.